Muy bien, saludos. Mi nombre es Franklin Omar Vargas, moderador de esta actividad junto con el grupo de Generatio Nova Universitas. Pido excusas, pero, ¿verdad? Por razones de la calma del evento, es necesario silenciar los micrófonos para poder dar inicio a la actividad. La estructura que tenemos para la actividad de hoy tiene tres rondas o tres etapas. La primera etapa es la exponencia, ¿verdad?, de nuestros compañeros que hoy día nos ofrecerán este banquete. Cada uno tendrá 8 minutos. En la segunda etapa tendrían 3 minutos más para plantear, ¿verdad?, reflexiones que hayan tenido durante la disertación de su compañero. Y por último tenemos entonces la apertura hacia el público. También tenemos que, ¿verdad?, aclarar y informar que si no encienden sus cámaras, no es posible entonces que se le efectúe su participación a la hora de preguntar. Esto va dirigido al público. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este conversatorio virtual. Gracias a todos los presentes y las presentes que nos acompañan por la plataforma Zoom y por Facebook Live. Esta actividad se encamina desde la celebración de la semana del aniversario de la Facultad de Humanidades, organizada por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, OSEPLANDI, cuyo director es ese maestro de maestros, Eulogio Silverio. También por el grupo académico, Movimiento Académico Generatio Nova Universitas, cuyo presidente también es Eulogio. El grupo de expositores que estará hoy representando, el grupo Atenea del Nuevo Mundo, formado por estudiantes de filosofía pura. Por otro lado, también tenemos a quien se encarga de organizar estos diálogos, titulado Humanidad y Sociedad, por el profesor, también maestro de maestros, William Mejía Chalas. Con esta actividad damos inicio a una serie de actividades al cual organiza Generatio Nova Universitas, pero en este momento, en este caso, estaríamos trabajando un nuevo proyecto, que es el proyecto de Generatio Nova Stella o Estrellas, cuyo movimiento tiene, o actividad, cuya actividad tiene como principio, brindar un espacio a todas aquellas personas, profesores o estudiantes que quieran incursionar en el mundo de las ideas y de los debates. Fíjense, para hablar del filósofo más mencionado y respetado como lo es Sócrates, le hemos denominado esta actividad Sócrates, Apología Filosófica y Teológica. Para esto contamos con 4 expositores. Frailín Pérez, estudiante de filosofía pura, joven de muchas inquietudes filosóficas, habla de frente y con franqueza, a tal punto que en muchos casos sus posturas son irreverentes. Bienvenido, Frailín. Nos acompaña también John Montero, estudiante de filosofía pura y estudiante de término de teología. Es un joven talentoso, moderado y de disciplina férrea. Gracias, John, por aceptar nuestra invitación. También está con nosotros Francisco Reyes, arquitecto de profesión, ese joven, y su amor por la filosofía lo ha llevado a estudiarla de manera formal. Gran ser humano, sencillo como persona y profundo al momento de hablar y debatir cualquier tema en el que se encuentre involucrado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos acompaña por último y no menos importante, Osvaldo Familia, estudiante de filosofía pura, joven de pensamiento profundo, aplicado y con muchos deseos de una buena formación. Muy bien, para dar inicio a este evento, esta actividad, yo tengo aquí una pregunta para Osvaldo Familia. Siempre que se habla de filosofía, se menciona el nombre de Sócrates. Y por demás está entonces el tema por lo cual fue condenado. La pregunta sería, ¿en qué libro se habla de esto y cuál es la estructura del libro a tratar? Muchísimas gracias por permitirme participar. Debería iniciar diciendo que
De Sócrates se habla gracias a sus discípulos directos e indirectos. La Apología de Sócrates es una obra escrita por Platón en el 399 antes de Cristo. Ya hay otras obras, por ejemplo está la Apología de Sócrates de Genófanes, que es como una especie de puntualización sobre los juicios enunciados por Platón en la Apología de Sócrates. Ya hay otros pensadores que de manera indirecta, que de Sócrates sabemos gracias a sus discípulos directos e indirectos. De Sócrates se habla en lo que viene siendo la Apología de Sócrates gracias a Platón, que es donde muestra lo que viene siendo su defensa ante el tribunal. Pero quiero aclarar, antes de lo que viene siendo describir cómo está estructurada la obra, quiero aclarar el siguiente término y dar una breve biografía de lo que viene siendo quién era Sócrates. Bueno, apología. Etimológicamente hablando, apología viene de la conjunción griega apo y logos, que significa razonamiento inteligente o defensa. Bueno, ya ahora sabemos que estamos haciendo referencia a lo que viene siendo el razonamiento inteligente de Sócrates o la defensa de Sócrates. Ahora bien, Sócrates nace en el 470 a.C., su padre era escultor, su madre era comadrona. Con Sócrates la filosofía da un giro. La filosofía se convierte en una especie de reflexión o análisis sobre la moral interior de cada sujeto. O sea, una especie de automeditación. Con Sócrates solamente cuenta el hombre y los fines que éste se propone. Es un excelente indagador del sentido de las cosas. Lo que más destaca de Sócrates es que andaba por las calles preguntando por el sentido de la vida humana y su finalidad. O sea, su telos. Telos significa fin y propósito. Ya contextualizando lo que viene siendo la Apología de Sócrates, la primera parte está compuesta por lo que viene siendo, podríamos decir que se divide en tres partes. La primera trata sobre la deliberación de los jueces sobre la inocencia o culpabilidad de Sócrates. Bueno, antes de continuar, ¿de qué se le acusa a Sócrates? ¿Y quiénes le acusan? Esas son dos cosas que debemos de tener claras para poder comprender en sí de qué va la obra. Claro que la obra misma te va describiendo todo eso, pero hay un concepto en sí que no te describe, que es el concepto asabeia, que ahí voy y digo que a Sócrates se le acusa de dos cosas. La primera, asabeia, y la segunda, de corromper a los jóvenes. La asabeia está compuesta por lo que viene siendo alfa privativa, que es como una especie de prefijo que se utiliza en griego para negar o privar algo. O sea, es como la privatización o la negación de algo. Y está compuesto por sebas, que significa cosa sagrada. Entonces, literalmente sería negación o privación de lo sagrado. Ahora, no necesariamente la asabeia es una especie de ateísmo. Claro, la asabeia es traducido mayormente como impiedad. Entonces, si la impiedad no necesariamente es como el ateísmo, o es un tipo de ateísmo, podríamos clarificar ese punto definiendo, por ejemplo, el concepto de deísmo. Deísmo es una postura filosófica en la cual se cree en la existencia de deidades o deidad bajo lo que viene siendo la razón y la experiencia personal. Vamos, o sea, se puede ser un impío, pero no es un ateo. Ya aclarado eso, a Sócrates mencioné que se le acusa de corromper a la juventud, ya que muchos jóvenes en Atenas lo estaban escuchando su discurso y se estaban convirtiendo en sus discípulos. Ahora bien, yo en lo personal diría que a Sócrates se le acusó de emancipar a la juventud, pero ya eso es una opinión personal. Sucede lo siguiente, que ¿quiénes le acusan? Bueno, ya sabemos que a Sócrates se le acusa de dos cosas. Ahora, ¿quiénes le acusan a Sócrates? A Sócrates le acusa Melito, que era un poeta, le acusa Anito, que era un político y artista, y le acusa Licón, que es un orador.
Bueno, ahí procedo a mencionar una serie de personajes que se hace mención en la obra, en los cuales se encuentra Querefonte, un amigo de la infancia, que fue, bueno, aquí es donde comienza todo, se podría decir. Querefonte se dirigió al Delfos. El Delfos es un monte que se encuentra, un monte que se encuentra en un punto alto de Grecia. Se podría decir que es como una especie de el ombligo de Zeus, indicando como el centro de la Tierra. Allá se encuentra lo que viene siendo uno de los templos más sagrados, que es el templo de Apolo. ¿Qué sucede? Que cuando Querefonte va a Delfos, le pregunta al oráculo que si hay una persona más sabia que Sócrates, a lo cual el oráculo, o sea, la Pitia, le responde que no. La Pitia era como una especie de musa que servía de oráculo, de ahí que se le diga oráculo de Delfos. Sucede lo siguiente, que dicho eso, hay otros personajes que Sócrates menciona, que se encuentra el mismo Platón, Critón, entre otros personajes que Sócrates menciona para realizar ciertas analogías o comparaciones. Otro punto muy importante es que ya dando el salto a lo que viene siendo la segunda parte de la obra, que podríamos decir está comprendida entre la primera decisión de los jueces y su deliberación sobre la aplicación de la pena, a lo cual Sócrates, declarado culpable, declara sin culparse que se somete a su pena. Y luego está en lo que corresponde a la última parte de la obra, que es donde ya tomada la decisión, Sócrates muestra una especie de ironía que no estaba figurada. O sea, él da a entender que no veía la muerte como un mal, sino que veía la muerte como un bien. Ahora bien, dice Sócrates que al parecer el demonio interior, que un demonio familiar que él tenía, haciendo referencia a que, por cierto, cuando mencioné que se le acusaba de impiedad, que era por querer ingresar nuevos dioses, o para clarificar mejor este punto, a Sócrates en sí, se le acusó de agregar otros dioses o de mencionar otros dioses que no pertenecen a su patria, a lo cual los griegos, o sea, la patria Atenas, a lo cual los griegos le llamaban demonios y enseñaba sobre ese demonio, decían. Pero demonio no se puede tomar en el sentido de lo demoníaco, sino en el sentido de divino, que viene, o sea, viene de daimon, que significa ser divino, cosa divina. Ahora bien, ese demonio familiar del cual Sócrates hablaba, le dijo que si se sometía a ese procedimiento, o sea, a no defenderse, ese iba a ser su condena. Ya al parecer Sócrates ya sabía. Sucede que para ir ya finalizando en este primer punto, Sócrates, él dice, no es que, o sea, yo no veo la muerte como un mal, sino que veo la muerte como un bien. Ahora tal vez, como ya mi demonio familiar me había advertido, la muerte sea el destino final, el destino necesario final de mis acciones. Esto es lo último que necesito, morir. Es necesario. Y hasta ahí lo dejo. Muy bien. Excelente tu participación, Osvaldo. Continuaremos entonces con el estudiante Francisco Reyes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podría usted ayudarnos a entender el concepto moral de Sócrates? Saludos a todos, claro que sí.
Sócrates se enmarca dentro de un intelectualismo moral. ¿Qué quiere dejar dicho intelectualismo moral en este caso? Que la moral, el conocimiento del bien y el mal, es solo posible a través de los sentidos, es decir, de la razón, anteponiéndose esta posición a la moral que se practica hoy en día en las religiones, que es una moral que llega a través de la fe, es decir, de la creencia en Dios. Sócrates, como bien se había dicho anteriormente, no escribió nada, pero con su vida, con sus hechos, fue un ejemplo de lo que es un hombre de principio. Es decir, cuando uno dice algo y ese algo corresponde con la realidad, el otro conexo entre lo que uno dice y la realidad es la verdad. Sócrates, todo su principio correspondía con lo que él dice. Cuando uno promete y jura, se queda un compás de espera que lo determina la línea del tiempo, porque cuando uno jura o promete, si es cierto lo que uno dice en futuro, será afortunado o no. Pero Sócrates, con su vida hasta el último momento que tuvo que pagar con la muerte, fue coherente con lo que planteaba. Él mismo, en algunos casos, citó, refiriéndose a Tetis, que le avisó a su hijo, Aquiles, que si vengaba el crimen que había hecho Héctor contra Patroclo, iba a morir. Y él dijo que prefería morir antes de vivir cobardemente. Es decir, que ese temor a la muerte, habían otros ejemplos anteriores a Sócrates, donde se demostraba que el principio que regía uno cuando uno hablaba era más importante incluso que vivir. La vida de Sócrates fue una vida de mucha penuria. Él lo dice en diferentes partes del libro. Y nunca claudicó. Es decir, no se dejó tentar por lo que le podríamos llamar el dinero antes de salirse de su posición. Si todo el tiempo se mantuvo coherente con sus principios, desde el inicio de su vida hasta el final. Es en cuanto a la posición de lo que es el intelectualismo moral, y le cedo el paso a otro compañero. muy bien, excelente presentación y aclaración, ¿verdad? Podemos continuar con Frailin Pérez y tenemos la siguiente pregunta. Por lo visto, la filosofía no ha pasado ni ha perdido su vigencia. ¿Podría usted ayudarnos a entender por qué razón no tenemos hoy día un Sócrates dentro de la sociedad dominicana? Fíjate, eso es una pregunta excelente, pero antes de pasar a responder a esa interrogante, me gustaría poner al contexto el hecho en sí de que pasó o que hizo posible de que haya una apología hoy. Y es precisamente que, como decía el compañero Osvaldo, había un señor llamado Querefón, quien en boca de Sócrates o según las apreciaciones de Sócrates, era un señor que en todo lo que emprendía le ponía mucho empeño. Y él se empeñó en saber que quién era el hombre más sabio de Atenas. Pues bien, el oráculo de Delfos le dijo que ese era Sócrates. Él le dijo a Sócrates, y Sócrates entonces, desde ese instante, comenzó a indagar entre todos los habitantes de Atenas que si era verdad que él era el más sabio, porque él sentía que no sabía nada. Entonces, este hijo de Sofronisco y de Fenareta, de la tribu de oriundo de Alopeca, entonces se puso a indagar, a investigar con los poetas, con los políticos y con los artistas, a ver si ellos poseían ese conocimiento que realmente decían tener. Y se dio cuenta que aquellas personas que se creían sabios de Atenas, entonces no era ningún sabio. Y esa postura le hizo a Sócrates merecer muchos enemigos, le hizo merecer muchos envidiosos. Y, por ejemplo,
incluso en obras teatrales se le presenta a Sócrates como un ser que, por el simple hecho de ponerse a investigar, ponerse a indagar, a ver dónde está la sabiduría, a ver si él poseía la sabiduría, entonces, por ejemplo, se le escenificaba como un ser que dominaba las artes mágicas, un ser que andaba indagando todo lo que hay en el cielo, en la tierra, y entonces se tenía a Sócrates como ese ser que en vez de ser un sabio, un filósofo, era otra cosa. Y es ahí donde ocurre el primer momento de la apología, porque hay dos momentos, uno donde él se defiende de los primeros acusadores, que son estos desde la infancia, y otra que es ya cuando lo llevan a la corte por la mano de Anito, Melito y Licón. Entonces, a los primeros él les responde de esta manera que yo le estoy ilustrando a ustedes. De lo segundo, como bien dijo el compañero Osvaldo, se le acusaba de haber corrompido a la juventud, de introducir nuevos dioses al Estado de Atenas e imponer ese demonio que él decía poseer. Entonces, él a los primeros, a los que decían que él había corrompido a la juventud, entonces lo sometió ante el tribunal, que es lo que constituye su apología, y le pregunta a Melito, Melito, ¿tú qué dices que yo he corrompido la juventud? Denota de que tú, en tanto que dices que yo corrompo la juventud, ¿tienes alguna idea de qué es lo mejor para la juventud? Y le pregunte qué hombre de los que hay aquí presentes posee las condiciones morales para orientar a la juventud por el mejor camino. Obviamente, Melito él dice, bueno, los magistrados aquí presentes. Y aparte de los magistrados, Melito, ¿qué tú me puedes decir? Dice, bueno, los senadores aquí presentes. Y le dice, ¿quién más entonces de los de aquí presentes puede significar ese hombre que haga a la juventud personas de bien? Y él dice, bueno, el pueblo aquí presente, todos ellos pueden guiar a la juventud. Y ahí es que entonces Sócrates le dice, ¿cómo es que, Melito, si todos aquí presentes pueden, en tanto que tienen las actitudes morales para educar a la juventud, yo únicamente no puedo educar en el camino recto a la juventud? Entonces, ese primer argumento, él lo rebate de esa manera. Bueno, el segundo argumento que él establece a las acusaciones de que sí, de que él había introducido dioses nuevos, que él no conocía, que él no creía en los dioses del Estado, y es que sí, él tenía, por ejemplo, ese demonio divino del cual hablaba, y los demonios son hijos, aunque sea bastardo de los dioses, es ilógico de que en tanto que él cree en los hijos bastardos de los dioses, él no cree en los dioses. Entonces, Sócrates de esta manera genial da uno a uno rebatiendo las acusaciones que se le van presentando, y es así posible una defensa que al final le condenan a 281 votos a favor de que se le ajusticiara y 275 votos a favor de que le sea absuelto. Si hacemos una breve revisión matemática, se trató de 6 votos, o realmente de 3, porque ya estaban contenidos los votos de Anito, Melito y Licón. Entonces, Sócrates, por 3 votos, le impusieron que él, si podía escoger alguna de las penas, que era o salir al exilio de Atenas, o la muerte, o ponérsele una multa, que bien sus amigos, por ejemplo, ahí en lo presente, entre ellos Critón, Genofonte, etcétera, estaban bien dispuestos a pagarlo. Él, en tanto que él comprende que es lo que ha hecho bien en Atenas, él se autoimpone 35 minas. Entonces, a partir de ahí, los jueces deliberadamente le acusan a muerte, porque él previo a eso dice, bueno, ya que yo soy un hombre que ha servido demasiado a la sociedad, ha servido a Atenas, y yo lo que merezco es realmente a que se me pongan el Pritanio. Pritanio era un lugar donde se ponían los atletas y que se les alimentaba de forma gratuita.
Y realmente eso fue lo que hizo Sócrates en Atenas, que sirvió de aquel columna moral que sujetaba a los atenienses. Bueno, entonces él es condenado y ya en última instancia él hace una breve reflexión de que a un hombre de bien no se le puede realmente hacer mal, en tanto que el mal no puede afectar a un hombre de bien, y no sabemos realmente si la muerte, en vez de ser un gran mal, es un gran bien, porque a los hombres de bien no le es posible afectarlo a través del mal. Entonces es una reflexión de la muerte. No sabemos si es como plantean algunos, que la muerte es el final de las sensaciones, de los sentimientos. En caso de que eso sea así, es un gran bien, pero en caso de que haya infierno, entonces la muerte también es un gran bien, porque yo allí voy a conversar con los grandes magistrados que ha tenido Atenas, con los grandes filósofos que ha tenido Atenas, y esta es parte de la apología de Sócrates, a modo de síntesis. ¿Por qué no existe un filósofo como Sócrates dentro de la sociedad dominicana, nuestra sociedad? Fíjate, lo primero es que hacer la comparación con Sócrates y con un filósofo dominicano es hasta por cuestión de identidad un tanto abrumador, pero sí te puedo decir de que hay profesores, hay profesionales, hay filósofos aquí en República Dominicana que bien pueden representar el papel de Sócrates, no de la forma como Sócrates lo hizo, porque tú sabes que los tiempos van cambiando, pero sí a su modo y manera de ser. Pero aquí, por ejemplo, a través de la difusión de la filosofía, aquí podemos ver de que Sócrates puede estar significado por un William que difunde la filosofía, por un Alejandro Arvelo que a través de sus libros lleva la filosofía al pueblo dominicano, a un Morla que a través de su libro de filosofía, a través de las cátedras de filosofía, puede también servir como un Sócrates de aliciente para la sociedad dominicana. Pero aquí tenemos una Lusitania Martínez que hace una contrafilosofía, que aplica entonces desde esa perspectiva los principios socráticos y es una difusora del feminismo. Y vemos que Sócrates sí estaba muy bien a favor de la mujer, porque en el último diálogo, en la última parte del banquete, él hace relucir la existencia de mujeres filósofas como Diotima. Pero vemos otra serie de intelectuales que también a través de sus escritos, a través de sus obras, por ejemplo Julio Minaya, impulsado por Adolfil y la Escuela de Filosofía, introdujeron, hicieron posible que haya aquí en República Dominicana o que aprobaran en República Dominicana la filosofía en el bachillerato. Entonces, esas personas, aunque con la evolución de los nuevos tiempos, hacen el papel de Sócrates, que difunden la filosofía y quieren llevar a la filosofía a la sociedad, sacar la filosofía de las aulas al pueblo dominicano. Por ejemplo, esa iniciativa que ha tenido la Escuela de Filosofía de Adolfil de llevar la filosofía a las aulas, a llevar la filosofía a la escuela, debemos nosotros hacer el papel de Sócrates, impulsar eso y ser guardianes para que se lleve la filosofía como debe estar en la escuela dominicana, en el liceo dominicano. Entonces, todos debemos, desde esa perspectiva, vestirnos de Sócrates e impulsar a que la filosofía sea llevada a las escuelas, porque Sócrates lo que hacía era que difundía la filosofía, cuestionaba la sociedad dominicana. Entonces la filosofía precisamente viene a eso, a cuestionar la sociedad. Y desde esa perspectiva creo que he respondido tu interrogante. Muy bien, muy bien. Gracias, Aileen. Sobre todo porque es una pregunta que siempre, bueno, es una pregunta es importante debido a que está revestida de una problematización, ¿verdad? Entonces, gracias. Bien, continuamos entonces con John Montero. John, cuando un ser humano se destaca por llevar una vida basada en lo digno, mayormente en nuestra sociedad, tomamos como referencia a Jesucristo, pero sucede que Sócrates, en cuestión de tiempo, ¿verdad?, fue primero. Entonces la pregunta sería, ¿podría compararse
en cuanto al juicio, condena y cualquier otro elemento la vida entre Sócrates y Jesucristo? ¿Se puede hacer una comparación? Sí, mira, buenas tardes a todos. En cuanto a tu pregunta, realmente a la hora de leer la apología de Sócrates nos podemos dar cuenta de que existen muchas similitudes con lo que está escrito en los evangelios sobre la figura de Jesucristo. Al uno leer frases como prefiero obedecer a Dios antes que a vosotros, o ver esa confianza que tenía Sócrates con el Dios de Delfos, esa devoción que le dio, son fácilmente comparables con, con Jesucristo. No obstante, hay que tener en cuenta que el mundo, el contexto histórico en que se desarrollan estos dos personajes es totalmente diferente. Estamos hablando con Sócrates de alrededor del siglo V, IV, antes de Cristo, una sociedad politeísta, y estamos hablando con Jesús de siglo primero, y un contexto judío monoteísta. Entonces, a pesar de que hay muchas relaciones, hay que siempre tener en cuenta a la hora de relacionarnos que existen esas diferencias. Ahora bien, sin más preámbulo, voy a proceder a hacer una especie de paralelismo entre estas dos figuras. Lo primero es que los dos pertenecen a las clases populares. El padre de Sócrates era un escultor funerario, y el padre de Jesucristo era un carpintero. También los dos eran maestros en el arte de conversar. Eso lo vemos en la misma apología, donde Sócrates da ese gran discurso a su defensa. Y a la hora de leer los evangelios también nos damos cuenta, al leer algún sermón sobre Jesucristo, nos damos cuenta de su capacidad de oratoria y a la hora de conversar. Algo que tienen los dos en común también es que se rebelan contra el poder constituido. Ambos se rebelan en su propio pueblo, en su propia sociedad. En el caso de Sócrates, vemos que él, a pesar, se revela muchas veces a las leyes, que a veces en la misma apología vemos que él, en muchos casos, obró contrario a las leyes, porque él tenía una conciencia moral superior, se podría decir. Y podríamos considerarse en este caso los dos como rupturistas, porque podemos ver que ellos como que rompen, y a la vez, a través de su pensamiento, posteriormente, se crean nuevas. En el caso de Jesucristo, por ejemplo, nace el cristianismo, y con Sócrates podemos ver cómo se desarrolla un pensamiento filosófico, con el caso de Platón y Aristóteles, y cómo sigue ese pensamiento socrático. También los dos mostraban un desprecio hacia lo material y exaltaban el alma. Por ejemplo, Sócrates decía a los jóvenes, busquen la virtud y el conocimiento, y lo otro viene. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa clase de desprecio en lo material lo podemos ver claramente en su forma de vivir, que ambos fueron pobres, y ellos veían en el alma, en el caso de Sócrates, por ejemplo, en la virtud, en ser un buen ente social. Él la veía, ese era el punto para él, en cuanto a ese ser que hay que alimentar, el conocimiento, y para Jesús es el alma, esa que se va a salvar, esa que vive eternamente. También ambos tenían pensamientos holísticos. Por ejemplo, el mayor aporte que hace Sócrates a la filosofía es el de la universal. Sócrates trató de hacer una ética universal en la cual se podían agregar cualquier persona, podría vivir de acuerdo a esta ética, se podría incluir y ser un ente de bien en la sociedad. En el caso de Jesucristo también vemos que su pensamiento es holístico, él incluye a todos,
A través de Dios, él dice, todo el mundo puede llegar a tener la vida eterna, ir al paraíso, a través, claro, de la salvación. Otra postura es la de Sócrates y Jesús, su forma de ver la muerte. Para Sócrates, Sócrates se muestra en la misma apología, podemos ver que él se muestra de una manera agnóstica ante la muerte. Él dice, siempre se ha considerado, yo siempre veo a las personas que ven la muerte como un gran mal, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber que no es un gran bien? Y más adelante también continúa diciendo en la apología, la muerte puede ser de dos maneras, yo me lo imagino. Puede ser primero un anonadamiento y en segundo lugar podría ser que exista una vida después de la muerte. Y si es así, entonces tal vez la muerte no sea tan mala, porque yo podría, como decía Fray, él decía, yo podría encontrarme con los grandes poetas, con los artistas y conversar con ellos, tener esa dicha. Ahora bien, Jesús ve la muerte como realmente el principio de la vida, porque él predica en la vida después de la muerte, una vida eterna en la cual el ser humano, luego de morir aquí, podrá ir al cielo, al infierno, dependiendo de la justicia que desempeñó, si fue justo o injusto. Una parte bien importante en su relación es su acusación, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, nosotros vemos que Sócrates se había ganado, como ya también contaba Fraile, se había ganado una reputación, por así decirlo, entre sus ciudadanos, a la hora de que él fue a comprobar entre los artistas, los poetas, etcétera, a ver si ellos eran sabios, a ver si es verdad que él era el hombre más sabio de Atenas. En ese momento, a él echarle en cara de que ellos no eran ningunos sabios, porque ellos creían saber algo que realmente no sabían, y que él era más sabio que él, porque él sabía que no sabía. Entonces, por Sócrates hacer todo esto, él no se contuvo en realidad, él siguió, después de salir de los políticos, de los artistas, porque él había visto eso como una misión que le había puesto el dios Delfos. Entonces, él, por hacer esto, él sabía incluso que se estaba ganando grandes enemigos, pero como quiera lo hizo. Jesús, podemos ver también que a la hora de él predicar y él mismo, cuando hablaba, decía, cuídense de los fariseos, de los escribas, que ellos predican algo que no hacen. Él sabía también que él se estaba ganando entre ellos se estaba ganando tal vez una mala reputación. Entonces, realmente quienes los acusan son ellos. Sin embargo, vemos en la apología que a Sócrates, quienes les acusan, como ya mencionó Osvaldo, Anito, Melito, Licón, son realmente los que se aparecen de que acusarle, pero realmente ellos eran representantes de aquellos a quienes Sócrates había ido a preguntar. Y en el caso de Jesús, vemos que sus acusadores son personas que van se podría decir, contratadas por los mismos fariseos, los escribas y los sacerdotes. Y realmente no es una acusación válida, sino que van a dar falsos testimonios porque ellos mismos se contradecían en lo que decían. Entonces, la cuestión es que a Sócrates, realmente quienes lo condenan, quienes los acusan, es la sociedad en lo que ellos vivieron. Esa es la cuestión. Entonces, otra cosa que ellos tienen es que ambos se les condena, son condenados por su propio pueblo. Su propio pueblo es quien le condena. Otra cosa es que los dos pudieron evitar la muerte. Por ejemplo, Sócrates pudo haber sido desterrado, pero él no lo quiso por razones que él mismo relata en la apología, y vemos que a Jesús, a la hora de hacer su acusamiento, él no habla, se queda callado, y asimismo él acepta como, él lo ve eso como un plan de Dios, de que él tenía que morir, y por eso se queda callado, y el mismo Pilato le dice, yo te puedo absorber o condenar, y tú no me vas a decir nada, y él como quiera prefiere callar. Entonces los dos pudieron tener la oportunidad de evitarlo, pero ellos como lo aceptaron. Ahora bien, ya hablando de las
relaciones, pero hay una pequeña diferencia que yo no la quiero no la quiero dejar, y es su tipo de muerte. Por ejemplo, Sócrates muere rodeado de su familia, de sus amigos, discípulos, preso, mientras que Jesús muere de una forma inhumana y sangrienta. Entonces sus muertes son bien diferentes, pero ya en cuanto a las relaciones, para ir terminando, los dos son considerados como mártires por sus propios discípulos y por incluso la sociedad actual. Gracias. Muy bien, excelente, excelente. Este banquete que nos han traído los muchachos de Atenas del Nuevo Mundo. Muy buena participación, muy buenos puntos. Ahora pasamos a la segunda ronda, donde nuestros expositores estarían en esta ocasión puntualizando algunas cosas. Bueno, y comenzaríamos con Osvaldo Familia. ¿Te gustaría, Osvaldo, agregar algo más? Sí, brevemente, que, o sea, ya los chicos lo mencionaron, que era que Sócrates pretendía indagar quiénes eran portadores del saber o quienes se hacían pasar por sabios siendo ignorantes. ¿Qué sucede? Que Sócrates hacía eso utilizando el método de preguntas y respuestas, mejor conocido como la mayéutica. Y otra cosa que se decía sobre Sócrates era que era un hombre peligroso. Creo que Fray hizo mención de eso. Muy bien que haya tomado en cuenta ese punto, que Sócrates intentaba penetrar lo que viene siendo los misterios del cielo y de la tierra, y que tenía la maña de hacer buena la peor de las causas. Y ya para finalizar con esta puntualización, la enseñanza de Sócrates, a diferencia de los sofistas, era que éste no cobraba un salario. Gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias. Francisco Reyes, ¿algo más que usted desee puntualizar para el deleite nuestro? Con relación a lo que es el conocimiento, y si la moral, la virtud, el bien, llega a través del conocimiento, y él demostró en el juicio que todos eran ignorantes, entonces llegamos a la conclusión que todos ellos eran inmorales, porque si no tenían el conocimiento, ¿cómo podían comprender lo que era el bien? Es cuanto. Muy bien, muy bien. Ok, continuamos con John Montero para enriquecer esta actividad. ¿Alguna otra puntualización, John? Sí, ya en lo que se mencionó podemos ver, luego de la muerte de Jesús y de Sócrates, nosotros vemos una influencia que se da entre sus discípulos. En el momento de ellos, en el caso de Sócrates, vivir y Jesús de hacer su ministerio, nosotros vemos que tienen una cierta influencia y son líderes. Y esa misma influencia de ellos, luego ninguno, como ya habían dicho, ninguno escribe. Lo que sabemos de ellos es por medio de sus discípulos. Y realmente lo que quiero centralizar es que ese pensamiento de Sócrates y de Jesús, en nuestro mundo occidental nosotros podemos ver eso impermeado, porque realmente todo lo que tiene que ver esta parte con el conocimiento, con la ética, eso, todo eso viene ya del pensamiento socrático, y la religión, el cristianismo, es algo que también tenemos hoy en día, y algo que comienza desde allá, con la figura de Jesús. Y el pensamiento de ellos dos, también quiero decir, agregar, ha influenciado muchísimo. Por ejemplo, la figura de Gandhi y la figura de Martin Luther King, los dos fueron influenciados por ello, por ese pensamiento. Es cuanto. Muy bien. Pasemos ahora a la tercera etapa de esta fiesta filosófica. Recordamos que estamos conversando con estudiantes de filosofía pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre Sócrates y su apología. Entonces, la tercera parte de este evento está fijada para que ya el público pueda tener sus inquietudes. Iremos en el mismo orden del chat. Antonio Almonte
puede hacer su pregunta, luego iría Polinar y luego Andrés. Bien, tengo alguna pregunta. Antes que nada, al joven que habló de Sócrates, son varias. Primero, el joven que habló de Sócrates dominicanos, que en la universidad sí hay un Sócrates dominicano. Bueno, había. Lamentablemente hace un par de días murió, o sea, de tiempo, y el profesor Tomás Nova, por los filósofos, sus contemporáneos, sus estudiantes, era conocido como el Sócrates de humanidades. O sea, por la calma, por sus enseñanzas, por cómo se llevaba con sus estudiantes, con sus compañeros, y sobre todo por la sabiduría que tenía el maestro Tomás Nova. Por lo tanto, sí existe un Sócrates dominicano, o existía, pero por lo menos quedó su pensamiento, porque quedan sus discípulos, que hay algunos de ellos aquí en la conferencia de hoy. Esa es una. Ahora la pregunta directamente es para John. Número uno, la comparación entre Sócrates y Jesucristo. Se dice que ambos son personajes de ficción. Esa es una. Dos, ninguno de ellos escribió nada. ¿Quién escribió de quién? O sea, si ninguno de ellos escribió nada, ¿quién escribió de quién? Se duda la existencia de ambos. La primera, se dice que tanto Jesús como Sócrates son personajes de ficción. Para John. ¿Dónde está la pregunta? Solo sé que no sé nada. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, de los dos hay personas que escribieron de ellos y realmente es por ellos escribieron. Y es porque ellos escribieron que realmente lo conocemos. Pero si tú no quieres creer en el testimonio de esas personas, de por ejemplo sus discípulos, que fueron los principales que escribieron sobre ellos, realmente está en la evidencia ahí. Ya si tú no la quieres creer, es otra cosa. Pero realmente yo soy de pensar principalmente que no hay que fijarse en el hecho, sino en lo que en el pensamiento de ellos y que se dice, es lo que la transformación ha venido por parte de eso. Nuestro mundo antiguo con esos dos pensadores ha sido transformado y eso ahí es que tenemos que ver la importancia de su pensamiento en eso, que ellos contribuyeron para que hubiera una unidad, una humanidad mucho mejor. En eso que tenemos que ver su aporte, no en el hecho. Yo lo veo eso algo como muy superfluo, el hecho de decir que se hicieron o no, porque está ahí, nosotros tenemos ahí un testimonio y tenemos lo que ha pasado. Eso es lo que hay que ver. Es cuanto a eso. A mi amigo, ese intelectual acabado, Apolinar García Enríquez. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, siguiendo con la misma línea, creo que muy relacionada con la que dice Anthony, la pregunta que le hizo Anthony a John. La pregunta es la siguiente. ¿Tuvo Sócrates discípulos? Va muy relacionada con lo que le preguntó Anthony. ¿Y qué es un discípulo con relación a lo que es una apología de Sócrates? Para el compañero John. Bueno, ¿tuvo Sócrates discípulos? Pues sí. O, aunque ¿en qué sentido? Discípulos. Pero vemos ahí a Platón, vemos ahí a Cristón, a Apolodoro y otros que se consideraban discípulos de él. Además él tenía sus discípulos, él muere con ellos y vemos, realmente se dice que tuvo discípulos. Pero yo te puedo, no sé si alguno de mis compañeros también quiera decir algo, aportar a esa pregunta. Ellos piensan de que sobre esa misma pregunta. ¿Alguno tiene algo que decir? Sí, yo. Fíjate que en un principio yo dije que Sócrates, lo que sabemos de él, fue gracias precisamente a sus discípulos, como dice por ejemplo Morla en su libro Raíces del Pensamiento Occidental. Lo que sabemos de Sócrates es gracias a sus discípulos
directos e indirectos. O sea, gracias a Platón, a Aristóteles y, por ejemplo, a ciertos juicios que enunciaron algunos sofistas. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, pues vamos a continuar en el mismo orden. Andrés Zorrilla escribió su pregunta acá y su inquietud es la siguiente. Dice, ¿realmente Sócrates era todo eso o solo es una interpretación de lo que pudimos saber a través de quienes los describen en sus escritos? Una pregunta al aire ahí para... Yo diría que las dos cosas. Fíjate, cuando uno escribe, hay una parte intelectiva que va de algún modo relacionando eso que escribimos con lo que somos. Pero Sócrates es más que eso, porque a la vez trascendió aquello que sus discípulos dijeron de él. Y precisamente en la segunda parte, que no se me permitió seguir explayando, seguir exponiendo, seguir aprovecha la oportunidad ahora ya. Seguir esbozando mis ideas. Hay otros quienes también recogen de la vida de Sócrates, cuando hizo mención de ello, pero quiero sobre todo hacer aquí o recitar el epitafio que Diógenes Laercio a él le hizo luego de su muerte, para que vea de que sí, Sócrates era eso y mucho más, porque luego se arrepiente Atenas de haber a un hombre como ese, darle sentencia de muerte. Dice aquí Diógenes Laercio, el primer doxógrafo: tú bebes con los dioses, oh Sócrates, ahora sabio te llamó Dios, que es solo el sabio, y si los atenienses la cicuta te dieron, brevemente se la bebieron ellos por tu boca. O sea, que Sócrates era eso y mucho más. Sócrates era aquel hálito, era aquella columna que permitía que Atenas estuviera constantemente revisándose y estuviera constantemente pasando revisión a su conducta y haciéndose cada día mejor. Sócrates era eso y mucho más. Claro que sí. Muy bien. Bueno, tenemos aquí al compañero Francisco, que le escribió su pregunta. Francisco pregunta, ¿era Sócrates totalmente auténtico? Se movió de un minuto. Ok. ¿Era Sócrates totalmente auténtico para no mentir al juzgado, para salvar su vida? Si los compañeros no dicen nada, me voy con él. Francisco va a responder. Muy bien. Bueno, Sócrates era bastante auténtico, pues si tú lees la Apología, te das cuenta de que él en una parte dice, si yo hubiera sido otro, vengo con mis hijos que son pequeños de edad, están en la infancia, algunos en la adolescencia, y traigo a la mujer mía y hago un espectáculo para salir absuelto de este juicio. En cambio, él no hizo eso. Él prefirió llevar esa autenticidad, emprender esa búsqueda del bien, del conocimiento, incluso a pesar de haber muerto y de morir en el intento, como bien denota. Muy bien. Miren, yo tengo aquí una pregunta, me la están haciendo por WhatsApp. Pregunta Josecito Santana de Puerto Plata. ¿Es la martirización de Jesús y Sócrates un pilar para la construcción bibliográfica? Inquietud ahí. ¿Puedo responder? Ok. No necesariamente hay que ser un mártir, en el caso de Sócrates y de Jesús, para que se reconociera sus hechos. Porque si tomamos en cuenta en la forma que habló Aristóteles luego, que dijo, no voy a permitir que se cometa otra injusticia contra la filosofía, y huyó donde lo estaban persiguiendo. Es decir, que aunque Sócrates no hubiera muerto producto de ese juicio, como quiera hubiera pensamiento socrático. Eso es con relación al pensamiento de Sócrates. Si aunque él no muriera y no se hubiera dejado inmolar, hubiera Sócrates. ¿Es cuánto? Muy bien. Tenemos aquí a Noel Candelario,
que tiene la mano levantada. Y luego vendríamos con Anthony Almonte, que está ahí un poco desesperado. Bien, gracias. A Noel, que escriba la pregunta en el chat, por favor, que no se escucha bien. Bueno, me dejaron con la interrogante de ahorita. Lo primero es que el compañero John no respondió a lo que le pregunté. Todavía está la pregunta en el aire, si alguien quiere responderla. En Sócrates y en Jesús veo dos cosas, que ambos querían ser martirizados, porque ambos tuvieron la oportunidad de librarse de la condena o del juicio, realmente. Pero ambos sí existieron. Ambos querían ser martirizados. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre Sócrates y Jesús? Porque si nos vamos a los discursos y argumentos de Sócrates, son muy racionales realmente. Pero la visión de Jesús es creer por fe, creer en algo que se está prometiendo, que no es. Pero Sócrates sí prometía algo que sí estaba y algo que sí se podía ver. Entonces, hacer la comparación con Sócrates y Jesús, o sea, ¿en qué se basan para comparar a Sócrates y Jesús? Ojo, la visión de Jesús no es racional, la de Sócrates sí. El que quiera responder sería buena. ¿Usted entiende la pregunta o no se entiende? Sí, sí. Está un poco mezclada, pero voy a tratar de respondértela. Cuando analizamos a Sócrates, estamos analizando un personaje del libro, de la apología, de un texto filosófico, si existió físicamente o no. Estamos analizando la descripción que hace Platón sobre Sócrates, sobre su forma de enfrentar la moral, la concepción moral que tenía, su estilo de vida. Si él se suicidó, que sería lo que usted quiere decir, que si esto puede escapar y no se escapa, si él se escapaba utilizando argumentos débiles, convirtiéndolo en fuerte, es decir, en ser un sofista, o si se escapaba como relacionó Fraile, usando la piedad, que era un recurso que se podía utilizar, o si se escapaba utilizando el dinero, que fue lo que le propuso Critón. Sí, yo pago lo que sea, no importa, es decir, yo soborno, y luego justifico ese soborno comprando los sobornados. Pero entonces, si él hacía eso, se salía de la coherencia que él practicó toda su vida, que era que la moral llegaba a través del conocimiento y teníamos conciencia en sí. En cuanto a la palabra prometer, que Jesús promete, cuando se refiere a si promete o no promete, tenemos que analizar la palabra prometer desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje. ¿Qué se quiere decir con prometer? Yo había dicho anteriormente que es lo único que se puede hacer con palabras, prometer. Porque en el momento en que yo prometo, ni estoy diciendo la verdad, ni estoy diciendo la mentira. Hay que esperar que pase el tiempo para saber si es verdad o es mentira. ¿Cómo sabemos si es verdad que hay infierno o paraíso en el caso de Jesucristo? No lo sabemos, porque usted bien dijo que es un acto de fe, y a la fe no se llega a través de la razón. Sócrates planteaba que se llega a la moral a través de la razón. Jesús, un planteamiento moral a través de la fe. No sé si queda un poco aclarada su pregunta. Son dos cosas muy diferentes, razón y fe. Sí, lo que yo le digo es, ¿cómo me comparan? Un momento, ¿cómo me comparan un discurso racional con un discurso de fe? O sea, dos personajes, uno que es sí, esto es lo que es racionalmente lógico, esto se llega por la fe, por creer. O sea, ¿cómo me comparan dos personas tan diferentes realmente? ¿Se me puede permitir aclarar cierta palabra que él utilizó? Bueno, sucede algo, que cuando, por ejemplo, a John, que fue el que le tocó la parte de la comparación entre Jesús y Sócrates, comparar a Sócrates con Jesús sí es válido, en tanto que se están mostrando los puntos de convergencia y los puntos de discrepancia. O sea, en qué difieren cada uno y en qué más o menos convergen. Ahora, si tú tienes que aclarar, por ejemplo, en qué discrepan o por qué discrepan tanto esos dos personajes. Claro, porque estás abarcando un concepto que es el de comparar, cuando en una comparación se puede realizar lo que viene siendo dos clases de argumento, uno positivo y uno negativo.
Y creo que ahí finalizo. Muy bien, pasamos ahora con la pregunta de... Franny quería agregar algo. Oh, sí. Digo, es hasta por una cuestión de identidad, de que no se puede comparar un ser con el otro. Un ser es en tanto es ese que es en sí mismo. Pero él lo que está haciendo es comparando, como bien dijo Osvaldo, los puntos a favor, la diferencia que hay entre uno y otro y su relación. Pero además, recuérdate que los dos hablan de un ethos, de una moral, de cuestiones concernientes a la virtud. Eso es lo que vale realmente dentro de esta ponencia, porque hace esa comparación. Y es verdad, está válido lo que tú dices, es válido, que uno habla de la fe, otro habla de la razón, pero ambos convergen en cuestionantes respecto a la virtud, respecto a lo ético, respecto a la moral. Y es precisamente lo que John hace, desde su cosmovisión, desde su perspectiva teológica. Muy bien. Creo que ahora sí podemos pasar a la inquietud que tiene Orbis. La pregunta es que Sócrates pudo evadir la muerte, pero sin embargo se abstuvo, alegando que respetaba la decisión del tribunal. Pero en el tribunal nosotros vemos que él nos sugiere que era inocente. ¿Esto puede asumirse como un gesto moral de Sócrates? O sea, se echó a ser sacrificado. Sí, si alguno de los compañeros, yo escuché hace mucho tiempo, cuando tenía 14 años, en un programa que le llamaban Sobre el Tapete, con el doctor Enerio Arias, que dice, si Sócrates no hubiera muerto de la forma que murió, Sócrates hoy hubiera sido considerado en la historia como un sofista más. Fue una lección de vida que Sócrates dio con su muerte, aunque tú dices, y bien se puede establecer, y bien se puede inferir de la apología de que es un acto de suicidio. Sí, Sócrates si no hubiera muerto, si no hubiera empleado, si no hubiera encarnado esa postura que él tenía sobre lo virtuoso, sobre la virtud, hoy hubiera quedado como un sofista más. Creo que esa es la parte que llevó a Sócrates a tomar esa decisión. No, pero fíjate, Sócrates estaba cumpliendo, aunque hubiera sido considerado como un acto de inmolación, con la ley. La ley también establecía que él podía preferir la muerte. Entonces, creo que desde esa perspectiva está de acorde con la ley. Maestro William, ¿puedo preguntar de nuevo? Vamos a aplicarle la misma medicina que le aplicamos a Orbis, a los demás miembros del grupo que quieren hacer sus preguntas. Van a tener que encender sus micrófonos. Y ¿Puedo preguntar, Franklin? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar de nuevo? Y después de Pedro. Bien, yo planteé mi pregunta por el chat. Dice que si la muerte de Sócrates trascendió en el pensar de aquellos que se autodenominaban sabios y que al fin y al cabo eran ignorantes, ¿trascendió su muerte o fue, como quien dice, capaz de impulsar a sus discípulos? No discípulos, me imagino a sus seguidores prácticamente. Bien, ¿quién le responde? Bueno, esa pregunta se responde fijándose en lo que viene siendo la cantidad de personas que se inspiraron en él para hacer filosofía. Se encuentra el mismo Platón, y de Platón, Aristóteles, y así sucesivamente. Especialmente para yo no soy teólogo, pero leí algo de teología alguna vez. Y en el pensamiento filosófico teológico, las bases de la teología están en la filosofía. Por lo tanto, si el pensamiento teológico, su base es filosófico, ¿sería Jesús una mala copia de Sócrates? Ok, bien. No creo. Yo creo que ellos son, a pesar de que sí hay una cierta relación entre ellos, yo creo que, como tú mismo señalaste, efectivamente los dos serán en contexto diferente, como yo decía, inclusive. Y Jesús era un religioso, hay que decirlo. Jesús se desarrolla en su contexto religioso. Y efectivamente que yo no creo mucho que esa filosofía, no creo que esa filosofía socrática realmente haya intervenido
ya en el pensamiento de Jesús, porque uno leyendo, uno se da cuenta de que él realmente sigue su línea religiosa y se desarrolla en su propia religión y en el quehacer de la sociedad. Él confronta su propio quehacer social, él se desarrolla dentro de su propia sociedad lo que acontecía y es contra su propia sociedad que se revela. Es decir, si tú no lo ves ahí, él no se puede decir que era una copia para nada, no era una copia. Son personajes totalmente diferentes en esa parte que se relacionan, pero que realmente tienen su diferencia, porque aunque algo pueda parecerse, no quiere decir que es algo igual, hay que tener en cuenta. Y yo creo que Sócrates tiene su plato aparte, y Jesús también. Tú no puedes decir que ellos son copias, para nada son copias, cada uno está en su contexto histórico, en su propia religión, tienen un pensamiento que se diferencia. Sócrates tiene un pensamiento sobre el conocimiento, Jesús te habla sobre la religión, sobre salvar tu alma. Son cosas diferentes, es cuanto. Muy bien, con esta respuesta. El profesor Eulogio Silverio quiere decir algo. Yo le decía que hay un logo que lo hizo el maestro Toribio, que va a representar a estas actividades que vamos a estar haciendo, que le llamamos, ¿verdad?, Generatio Nova Estrellas, o sea, como nueva generación de estrellas, o estrellas de la nueva generación. Y según el artista que diseñó, nos dice que fue una variación del logo de Generación Nova, de la nueva generación, y aquí lo simboliza como un fuego que se mantiene permanentemente en un fluir, en un devenir, como decía Heráclito, un fuego eterno que nunca se apaga, que eso es lo que simboliza la juventud, y sobre todo el pensamiento de la juventud, y eso es lo que queremos, quizá domingo cada 15 días, o semanal, o mensual, hacer una actividad similar con los jóvenes que estudian filosofía, por otro lado los que estudian historia, por otro lado los que estudian literatura, letras, y los que estudian psicología. Así que Gracias a los muchachos por aceptar la invitación, los muchachos de Atenas, del Nuevo Mundo, que el día de hoy estuvo trabajando con el proyecto de Generatio Nova Estela o Estrella.